La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, buenos días de nuevo, muchas gracias a la comisión, a cada una de ustedes por este honor de poder participar y disfrutar de este tema tan rico y que tanto necesitamos para poder transitar las pruebas que Dios nos manda, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con un trabajito. Yo le voy a pedir a no sé quién está compartiendo pantalla, que me comparta la primera placa, donde quiero que pensemos y respondamos en el chat con el número 1, 2, 3 o 4. Soportando tiempos difíciles y cómo atravesar la prueba a la manera de Dios. Esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón y quisiera que todas nosotras podamos aprender para que podamos salir relucientes como Dios quiere de cada una de nosotros. Bueno, vamos a la segunda placa, Moni, y hay 5 preguntas, ¿de acuerdo? ¿Cómo reaccionamos ante las complicaciones en la vida? Cada una de nosotros. Puede ser el maltrato de alguien, una injusticia en el trabajo, un jefe que me acosa, puede ser conflictos con la pareja, puede ser con los hijos, con los vecinos. Bueno, cada una tiene diferentes alternativas. Yo aquí he puesto las que más se están dando en algunas, en mi medio, conversando con amigas y en lo que a mí me pasa. La primera, yo tiendo a ser muy justiciera, hago valer mis derechos, ¿no? La 2, reaccionas reactivamente pagando con la misma moneda y después te arrepientes. Quieres salir ya de esta situación, pero cada vez estás más firme porque las circunstancias no lo permiten o porque estás cómoda y no te animas a hacer un cambio. La 4, te enojas con todos y maltratas a tus cercanos. Y bueno, otras para darles a ustedes libertad de que puedan expresarse en el chat. Bueno, yo espero a ver cuál contestan, si la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿Cuál de todas contestan ustedes? ¿Me escuchan? ¿Cuál era la tercera? No me acuerdo. La tercera es, quieres salir ya de esta situación, pero cada vez estás más firme. A ver, voy a sacarme el... Porque no veo, a ver. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, no, lo que pasa es que no alcanzo a leer yo. Te la dicto. La tercera dice... No, esa no es. ¿Quieres salir ya de esta situación? No, esa no. La otra, a ver. La segunda, reaccionas reactivamente pagando con la misma moneda. Y después te arrepientes. Te enojas con todos y maltratas a tus cercanos. Y otras reacciones que puedan llegar a tener. No. Vienen con la 1 y la 2, Evelyn, ¿eh? Eso no estoy viendo. Bueno, pero ¿cuál era la primera? Todas estas reacciones, la primera es hacemos valer nuestros derechos. ¿Por qué me has hecho esto? O nos queremos desquitar, o vamos directo a confrontar, pero de mala manera. La confrontación, que es decir lo que nos pasa, no es mala, pero sí es mala cuando lo hacemos fuera de contexto, enojada. Hay que buscar el momento oportuno, el lugar oportuno y las palabras adecuadas.
Bueno, de todas maneras, estas son reacciones carnales, no son reacciones típicas de una mujer cristiana. La vida de la mujer cristiana está marcada contra cultura. Nosotras vamos contra la corriente y contra la filosofía de este mundo. Nuestra cosmovisión, ¿cuál es? La que nos da la palabra de Dios. Y digo esto porque en toda la Biblia, de diferentes maneras, Dios nos está entrenando y enseñando cómo debemos comportarnos en el día a día. Por ejemplo, frente a todas estas situaciones y cuestiones que se acaban de plantear, la respuesta adecuada es el perdón. Pero en nuestra sociedad el perdón es mal visto. ¿Ah? Ahora, una breve aclaración. Perdonar no significa estar de acuerdo o mantener una relación con la persona que te maltrata, pero sí quiere decir que vas a tomar medidas de avance, que vos vas a liberar a la otra persona y vos también te vas a liberar siguiendo el ejemplo de Cristo. Pero para esto, para poder hacer esto en la vida cristiana, tenemos que conocer, tenemos que reflexionar, tenemos que masticar y obedecer, que es lo que más nos cuesta, la palabra de Dios. Entonces, vamos a un ejemplo bíblico. Vamos a buscar el libro de Ruth Todas, el capítulo 1. He elegido este libro porque aquí habla de la tragedia de 3 mujeres que se quedaron solas, sin esposos, sin maridos, en un contexto muy difícil, en una época en donde tener marido era tener protección, era tenerlo todo. Mientras ustedes buscan, les cuento que el libro de Ruth consta tan solo de 4 capítulos, o sea que lo pueden leer en menos de 15 minutos. Y les pido que ustedes estudien después, que no se queden con lo que hoy vemos aquí, que traten de ahondar porque nos deja riquísimas lecciones para el día a día y especialmente si estamos atravesando situaciones difíciles. Todo esto en oración a Dios, para que nos muestre de manera personal qué es lo que nos está tocando vivir. El libro refiere la historia de una anciana y jóvenes sin hijos, vulnerables. El marido de Noemí ha muerto y 10 años después también mueren sus hijos. Entonces se desencadena toda una serie de situaciones. Bueno, Mabel, vos nos vas a guiar en la lectura, o Mónica, vamos a comenzar. Todas las demás seguimos con la lectura silenciosa, ¿sí? Perfecto, leo Ruth, capítulo 1, Ruth y Noemí. Voy a leer del versículo 1 al 4. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. El 5. Al 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Bien. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron.
y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con mi marido, y aún diere a luz hijos, ¿Quién sigue? ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ellas. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Creo que está ahí. Sí, está bien. Estaba El Ramona. 17. Al 17. Estás muteada, Ramona. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta de ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llámame Mura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Carmencita. Yo me fui, ¿hasta ahí? Sí. Liz. Carmencita. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto a las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Yo que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la Moabita, su nuera con ella, volvió de los campos a Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Está bien ahí, verdad? Y estamos con el versículo de Belén. Bien. Bueno, gracias, chicas. Como vemos, nosotras por el tiempo vamos a quedarnos aquí. Me he quedado pensando en el relato, por eso no arrancaba. Pero bueno, después continúa una etapa muy linda donde Dios acomoda las cosas para Noemí, para Ruth, pero eso implica también que ellas tengan que tomar decisiones, no quedarse donde estaban. La vida de todas nosotras está marcada, mis queridas, por momentos que son significativos, definitorios. Hay momentos de pérdidas, hay momentos de cambios, hay momentos de transformación, de relaciones, de supervivencia que marcan el paso de cada mujer a lo largo del tiempo. En el libro de Ruth, todas estas situaciones aparecen de manera sobria, sin adornos y reducidas a lo esencial y con desafíos. Hoy nos vamos a concentrar en la forma en que enfrentamos a cada una de estas situaciones cuando Dios nos pone en el camino. Ayer escuchaba a Salvador de Lutri en la Radio de la Fe
y él comentaba que una vida sin nubes es una vida que, sin nubes negras, es una vida que no define al cristiano. ¿Por qué? Porque es una vida donde la fe no se desarrolla. O sea que Dios manda pruebas para que nosotras podamos desarrollar la fe. Ahora, ¿cómo respondemos nosotras? Hay tres maneras en las cuales podemos responder. Podría pedirles que pasen la otra placa. ¿Quién y qué somos? Esto determina cómo voy a actuar. ¿Quién y qué estamos llamadas a ser? ¿Y quién y qué podemos llegar a ser? En la primera, el bosquejo es la retirada. ¿Qué es lo que pasó aquí que acabamos de leer? Está en el capítulo 1. El segundo es el regreso, el retorno. También lo vemos en el capítulo 1. Y por último, la restauración, el capítulo 2 al 4. Este libro nos enseña que a pesar de la tragedia, a pesar de todo lo difícil, Dios es un Dios bueno, es un Dios de misericordia, que quiere lo mejor para nosotras y es un Dios de oportunidades. Dios siempre nos da segundas oportunidades. Por lo tanto, nosotras nunca debemos decir, ya no hay salida para mí. Por el contrario, lo que sí podemos decir es qué es lo que Dios quiere para mí, para qué me está mandando esto y a dónde me lleva ahora. Vamos a concentrarnos en el primer punto, la retirada, que titulado Una decisión desacertada. ¿Por qué? Por la autosuficiencia y por el orgullo. Aquí vemos a Elimelech, el difunto esposo de Noemí, que había llevado a su familia desde Belén, que era la ciudad natal, a otra en la que había extranjeros. ¿En busca de qué? De seguridad económica, que en ese momento justamente Belén, la casa de pan, no podía asegurarlo. Estaban pasando por una hambruna. Ruth está entre los libros de Jueces y Primera Samuel. Era una época de oscuridad espiritual muy grande. Sin embargo, vemos cómo Dios puede utilizar personas para mostrarnos que a pesar de las situaciones adversas que hay en la sociedad, nada justifica para que nosotras no seamos fieles, para que no mantengamos nuestros valores cristianos. Recordemos, nuestra cosmovisión cristiana nos da la palabra de Dios, no el mundo. Por lo tanto, vamos contra la corriente, vamos contra lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque no nos manejamos por valores que nos rodean, nos manejamos no por emociones, nos manejamos por convicciones que nos da la verdad que está en la palabra de Dios. Ahora, fíjense en qué paradoja. Elimelech significa Dios es el rey. Y en tiempos de prueba no había pan en Belén. Entonces, ¿era malo su interés en irse a otro lugar para proveer alimento? No era malo. Ahora, ¿por qué se fue a Moab? Él tomó decisiones. Vamos a ver las alternativas que él tenía. Él podía quedarse y soportar con esperanza, al igual que los demás, que los que estaban en Belén, que era lo que Dios estaba mostrando, era un castigo por el pecado. También podía buscar mejores provisiones. Los autores nos cuentan que él se podría haber ido al otro lado del Jordán, a otra tribu de Israel, a buscar el pan y que estaban cerca de Moab. Pero, ¿cuál eligió? Eligió la peor, se fue a Moab. ¿No hacemos nosotras lo mismo muchas veces? Corremos rápido a contar nuestros problemas. ¿Y a quién le contamos? A la compañera de trabajo que a lo mejor no está entendiendo. O en vez de orar y de contarle al Señor, vamos, nos quejamos,
hacemos manifestaciones que no corresponden, y la impaciencia deshonra a Dios. Dice Hechos 13, capítulo 43, persevera en la gracia de Dios, que traducido es, mantén la calma y sigue adelante. Otro de los factores que deshonran a Dios es la insatisfacción. Filipenses 4:11 nos dice, he aprendido a qué, a estar satisfecho. Aquí llama la atención la palabra aprendido. Estar satisfecho no significa estar complacientes, conformarnos con la mediocridad, ni dejar de alcanzar el potencial que Dios tiene para nosotros en la vida, para nada. Se supone que trabajes como debe ser, con los dones que Dios te ha dado, para estar mejor como mujer y como persona, pero al mismo tiempo debemos mantenernos dependientes de Dios. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 5 dice, no sea que seamos competentes, y aquí voy a personalizar el versículo, por nosotras mismas para pensar algo de nosotras mismas, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Me encanta esto. Nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, la autosuficiencia, ¿qué significa? Ser suficiente en uno mismo, en vez de poner tu fe en la ayuda de Dios. Satisfacción, por otro lado, es saber con certidumbre y convicción firme que Dios es capaz de suplir todas nuestras necesidades. Filipenses 4:19 afirma, Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Lo que sea que necesitamos, lo podemos cumplir en la voluntad de Dios, lo podemos tener en su voluntad, pero no en mis propias fuerzas, sino en sus fuerzas, en la fuerza y en el poder de Cristo, quien habita en lo más profundo de nuestro ser. Pero ¿qué pasa, chicas? El hombre carnal vive en nuestra vida y nos tironea, luchando contra el hombre espiritual. Y aquí salta la codicia. ¿Cuántas de nosotras no queremos tener a veces ese abrigo tan lindo o ese maquillaje? Bueno, tantas cosas que esta sociedad de consumo nos está insinuando de que eso nos va a dar un bienestar o nos va a dar una felicidad. La codicia nos llega naturalmente, pero ¿saben una cosa? La satisfacción la tenemos que aprender. La satisfacción es algo que se aprende. Pablo ha declarado, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en la que me encuentre. He aprendido a vivir en todas las circunstancias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, del 11 al 13. Por lo tanto, es bueno hacernos preguntas cuando estamos en etapas de crisis y cuando tenemos que tomar decisiones en manera permanente. Es importantísimo que nosotras examinemos y analicemos bien de dónde viene esto, qué quiere Dios de mí, por qué o para qué me manda Dios esto, cómo estoy reaccionando, y empecemos a escribir cómo Dios va respondiendo cada una de esas situaciones. Una pregunta muy buena también es, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando mi bienestar, quiero salir ya de esto porque no doy más, no estoy mirando a mi hermano o no estoy mirando lo que Dios quiere que mire, y tenemos que llevarlo todo en oración. Nos tenemos que aprender a tirar a la pileta de la fe y dejar de lado nuestro egoísmo, nuestro yo, dejar que Dios nos vaya
indicando y aprendiendo lo que Él quiere de nosotras para que Él se pueda manifestar en nosotras y para su gloria. Bueno, vamos a ver el segundo punto, el regreso. Noemí, ¿qué significa? Significa dulce, significa amable, significa placentera, pero curiosamente los nombres de Malón y Kelión significan otra cosa. Malón significa enfermizo y Kelión significa consumido, quizás por alguna debilidad congénita. Ahora, vamos a analizar el panorama que tenía Noemí en Moab. ¿Qué alternativas tenía ella en Moab? Muere su marido, en el versículo 3, lo acabamos de leer, y poco después de casarse sus hijos, murieron los dos, en el versículo 5. Noemí, al perder a su marido, dependía de sus dos hijos, pero al morir sus dos hijos, queda totalmente desconsolada y desamparada. Al venir estas dos cosas juntas, pérdida de marido y pérdida de los hijos, ¿quién la va a consolar a Noemí? Solo Dios puede consolar a los que están abatidos. Nadie más lo puede hacer. Siendo una mujer sola, les resultaba arriesgado dejar el hogar en el extranjero y ponerse en camino, pero si permanecía donde ella estaba, también podía terminar en la miseria, en un lugar que era totalmente hostil para ella. Cuando fallece el último hombre de la familia, su último hijo, Noemí, extranjera en una sociedad que no se preocupa por las viudas, decide volver a Belén. Toma la mejor decisión. Por lo menos allá le quedan vínculos, incluso puede que vivan algunos de sus parientes, por más lejanos que sean. Y esto me hace acordar mucho al hijo pródigo, porque el hijo pródigo también estaba en un medio hostil y pensó. Entonces, aquí vemos la humildad y dejar de lado el orgullo y poder reconocer nuestra situación, no dejar no hacer la vista para otro lado y aferrarse a la carnalidad y a la mundanalidad, sino por el contrario, humillarnos ante el Señor, reconocer lo que hemos hecho que está mal, confesarle a Él y abrirnos totalmente para que Él nos muestre qué debemos hacer. Tenemos que tener cambios que sean para bien, como lo hizo Noemí, que buscó un retorno. Aquí la palabra nos cuenta que Noemí retornó con sus dos nueras, con Orfa y con Ruth, ¿sí? La elección de cada una de ellas fue diferente. Tenemos también el relato de cómo Noemí mira por sus nueras y mira que no tiene nada para ofrecerle, ya no le puede dar más hijos, va a volver a un lugar sola donde va a tener que empezar de cero y la adversidad se abre como una puerta frente a una comodidad que ya tenían en Moab. Pero lamentablemente Moab es la tierra de perdición. ¿Qué ocurre? Orfa y Ruth lloraron las dos. ¿Y qué dice la palabra? Que Orfa la besó y se fue. Puede haber sido para todas al principio la decisión más acertada, pero lamentablemente volver a la comodidad, volver a lo que le podía ofrecer una vida segura, libre de problemas, volver a su familia, volver a sus amigos y quizás por ahí capaz volver a casarse, pero se perdió su alma. En cambio, Ruth se quedó. Ruth tomó la mejor elección.
Y aquí tenemos una declaración audaz de parte de Ruth. ¿Qué la llevó a Ruth a tomar esta decisión? ¿Qué ha visto en Noemí? ¿Qué ha visto durante tantos años? ¿Qué ejemplo dio Noemí de actitud, de amor a Dios? Seguramente le debe haber transmitido a las dos nueras, porque las dos la amaban a Noemí. Y qué difícil que es esto, porque generalmente la relación entre las nueras y las suegras suelen ser difíciles. Pero aquí tenemos una relación hermosa, en donde ellas estaban ligadas. Y ustedes piensen que lo difícil que debe haber sido para Noemí también verlas a ellas, con un futuro incierto en una sociedad que despreciaba, vamos a decir así, en Israel, volver a Belén, el casamiento interracial. Imagínense que Ruth es una mujer pagana, moabita, no es israelita. Entonces Noemí vislumbraba esto y veía que no había un futuro bueno para Ruth. Sin embargo, Ruth fue una mujer fiel y eso fue lo que a ella la destacó y llevó a que tenga un libro en la Biblia. Una mujer con resolución, una mujer que no permitió que la comodidad fue pasada la lleve de nuevo a tener la misma calidad de vida, sino que se jugó por su suegra y decidió dar un paso de fe, de tirarse a la pileta y de atravesar la dificultad. Eligió el camino difícil e hizo una declaración de fe tan hermosa, que es una declaración que nos pone los pelos de punta, porque ella se entrega totalmente a Dios. Aquí vemos cómo ella da un paso de fe y decide adaptarse y decide aceptar al Dios de Noemí. Entonces aquí se ve la conversión de Ruth. También se ve la fidelidad de ella en el versículo 15, cuando ella le declara a Noemí: no me insistas más, no me insistas más. ¡Qué resolución! Esto es algo que nosotras tenemos que impregnarnos para poder decir esto. No me insistas más cuando me quieren inducir a pensar algo que no es bíblico. Cuando me quieren inducir a tomar una decisión que no es bíblica, yo puedo contestar: no me insistas más. ¿Por qué? Porque mi Dios es el Dios de la palabra y yo sigo esa verdad, como lo hizo Ruth. ¿Qué hizo Ruth? Tu pueblo será mi pueblo. Ella acepta no solamente a Dios, sino al pueblo de Dios. Todas nosotras pertenecemos a un pueblo de Dios, en el cual nos edificamos, en el cual nos nutrimos y aprendemos y formamos partes y vamos creciendo mutuamente. Entonces ella se identifica con el pueblo de Dios. Qué hermosa declaración, dice el doctor Shaire acerca de esta declaración de Ruth en el versículo 16 y 17. La afirmación que hace Ruth de su compromiso es quizás la más bella de toda la literatura. Es decir, Ruth, como María de Betania, escogió la mejor parte. Hay resolución en sus palabras. Ella es un modelo de conversión dispuesta a seguir a Dios y ser consecuente con esta decisión. La mayoría de nosotras vivimos la vida con metas, con proyectos para realizar, trabajamos duro para realizar esos proyectos, cuidamos de nuestras familias, nos relacionamos, pero también ocurren cosas en el transcurso. Puede ser que suframos
pérdidas, o que una carrera se desvanece, o que ese trabajo se termina, o que la economía se pone difícil y los gastos siguen siendo iguales. Entonces puede ocurrir también que un matrimonio fracase, que el marido abandone el hogar, pero es precisamente en estas situaciones cuando la historia de Ruth y de Noemí cobra importancia como un modelo para nosotras, para enfrentar los procesos de prueba. Se trata de un itinerario espiritual, claramente para todas nosotras. ¿Qué las llevó a Ruth a hacer esa resolución? La convicción divina. Ya el Espíritu estaba obrando en ella. Por otro lado, vemos que Noemí se humilló, toma la mejor decisión. ¿Qué hubiese pasado si Noemí hubiese dicho, bueno, aquí me quedo porque tengo que emprender un largo viaje? Y es un viaje que me puede pasar muchas cosas. Sin embargo, aquí vemos un modelo de una persona que se arriesga a una vuelta penosa que causa conmoción entre todos sus conocidos, pero ella se somete a las consecuencias, reconoce su error y confiesa su pecado, porque cuando ella vuelve a Belén, en la puerta, se encuentra con todos, con todas sus conocidas, y realmente ven algo diferente en ella, pero no es esta Noemí. No volvemos a ser las mismas después de una prueba. Hay un cambio, por supuesto, pero ese cambio es un proceso en el que Dios va modelando algo en nosotras, que tenemos que aprender, que tenemos que ser humildes en aceptar, a veces en renunciar a algo, o a veces vislumbrar qué cambio quiere que Dios haga y que no lo estoy haciendo todavía. A veces nos cuesta cambiar, pero tenemos que hacerlo. Charles Swindoll, un reconocido autor, suele decir estas palabras: no pretendas que las cosas sean diferentes cuando vos estás haciendo lo mismo, siempre de la misma manera, en el mismo lugar, con los mismos recursos. Es decir, Dios constantemente nos está poniendo desafíos. ¿Qué estoy haciendo yo con esos desafíos? ¿Me estoy quedando en la comodidad o me voy a arriesgar al cambio? Entonces, si yo me estoy quejando de algo, evaluemos y llevémosle a Dios en oración, pero seamos realistas, anotemos qué es lo que tenemos que hacer o lo que podemos hacer y seamos valientes, tomemos el desafío y avancemos. La vida de la mujer cristiana se caracteriza porque es una vida que no queda estática. No somos personas que vamos a estar siempre de la misma manera. Somos personas que vamos avanzando. ¿Hacia qué? A la meta, a la perfección. Pero mientras tanto, aquí caminamos en la santidad, en una santidad progresiva. Entonces yo tengo que abrazar eso y dejar de lado la mundanalidad que me rodea. Y esto implica cambios. Por ejemplo, ¿qué es lo que me está alejando de la lectura diaria de la palabra de Dios? Muchas veces conversamos cuando estamos estudiando la palabra con las hermanas y lo que salta primero es el trabajo, la mucha ocupación. Pero resulta que el trabajo tiene horarios y después cuando regresamos a la casa muchas veces nos tiramos, agarramos el celular y resulta que se nos ha ido la hora y nos hemos dormido. Y al otro día ya de nuevo empezar con la vorágine. O en la casa nos encontramos con dificultades, hay que seguir lidiando,
pero tampoco organizamos pautas para que esas dificultades sean llevaderas de otra manera y todos colaboremos. En el hogar tiene que haber trabajo en equipo. No pretendamos ser solas, autosuficientes. Tenemos que aprender a delegar. Esto no significa que yo me voy a desentender, pero sí tengo que supervisar. Bueno, vamos al punto número 3, a la restauración, porque si no, no vamos a terminar más. Miren, en determinadas situaciones Dios nos hace descender por caminos que no tienen una salida aparente. Pero el libro de Ruth nos muestra claramente que Dios tiene previsto otra cosa para cada una de ellas. Una pérdida de cualquier clase de que sea es algo traumático, pero este tipo de pérdidas transforma la vida desde su raíz. A veces solo la pérdida descubre riquezas acumuladas que no estaban en nuestro interior a la vista. A veces solo la pérdida hace que nuestro espíritu se concentre y saque lo mejor de nosotras. A menudo, solo la pérdida nos deja sin las seguridades del pasado, pero nos obliga a enfocarnos en Dios de manera permanente. Y es lo que Dios quiere de nosotras. Nos invita a creer que Él que nos creó está de nuestro lado. Él nos moldea y llena nuestros sueños. Él nos da sentido y nos obliga a permanecer enfocadas en Él. Ahora, el dolor tiene un lugar en la vida. Sí, está bien, tenemos que dolernos y coloca el pasado en el puesto que le corresponde a la memoria. Aquello que no nos duele en el principio no vale la pena, pero el amor que hemos sufrido o que estamos sufriendo o la pérdida que estamos sufriendo se mide por el dolor que nos produce, pero el dolor hace algo más que conmemorar al que se fue, es cerrar la puerta al pasado y nos deja libres para el futuro. Es un trampolín para que legitimemos nuestra realidad y no nos quedemos estancadas victimizándonos en lo que nos ha pasado, sino abrazar aquello a lo que Dios quiere que avancemos. Recordemos, como dice Hebreos, avancemos. Capítulo 11, avancemos hacia que no seamos niñas inmaduras, seamos mujeres que tengamos un alimento sólido. Entonces, podemos preguntarnos qué es aquello que hemos perdido y que no lo tengo ahora y que lo estoy anhelando. Bueno, soltalo, orá y soltalo y pedirle al Señor que te muestre cómo vas a avanzar en el proyecto que Él tiene para tu vida. Podemos preguntarnos qué hay en nosotras que no se ha terminado y que pide ser completado. Dios quiere cumplir en nosotras su voluntad. Debemos estar expectantes en oración. Tenemos que tener esperanza, encontrar lo que nos falta y luchar por conseguirlo. Esto es muy importante, luchar por conseguirlo, porque Dios nos muestra su voluntad, pero nosotras somos responsables. Tiene que haber en nosotras intencionalidad, determinación, responsabilidad, compromiso. Tengo que tener mi encuentro con Dios cada día. Tengo que crecer en una relación personal con Él. Las excusas aquí no sirven de nada. No seamos necias al llamado de Dios. Dios nos está diciendo, conversá conmigo. Vení a mí, aquí estoy. Zambullite en la palabra de Dios. Llenate
de la palabra de Dios. Formá un recurso en tu mente, en tu corazón, que baje para que cuando vengan esos tiempos donde nadie puede estar a tu lado ayudándote, vos puedas estar en conexión con el Creador, con el Supremo, y atravesar firme en sus brazos. Ahora, vamos a analizar por último el caso de Noemí. Noemí era una mujer anciana, y esto va para las que somos más grandes. Era sabia, pero ahora es diferente. Está en las puertas de Belén como una forastera, de vuelta a casa tras un largo viaje. Una mujer que ha visto la vida como pocas las ha visto, con las que se han encontrado, con las que estaban en Belén. Estaba cansada Noemí por el peso de la vida, consciente de su vulnerabilidad, pero también estaba resuelta a seguir viviendo. Noemí rehúsa abandonar, está a las puertas de Belén, recién llegada al lugar donde ella había nacido, pero con una amplia experiencia. Había experimentado la prueba y le quedaba mucho por experimentar todavía, porque tenía que abrirse paso. Había sido abatida, pero ella renunció a quedarse en el abatimiento, renunció a vivir como víctima, se levantó como mujer y se aferró a Dios. Ha mirado el futuro difícil que le esperaba, pero ha decidido avanzar en dependencia con Dios. En Noemí vemos claramente que el Creador continúa creando en nuestras vidas siempre. Nunca se cansa Dios en su misericordia de actuar en nosotras. Entonces nosotras no nos pongamos un punto donde el Señor no lo ha puesto. El objetivo de la pérdida en nuestras vidas que las provoca Dios muchas veces es llevarnos a un cambio en beneficio de nuestra plenitud como mujeres. Cuando parece que ya no queda nada más para desarrollar, es ahí cuando el poder de Dios se manifieste. Pensemos en esto. Hay un versículo en la palabra de Dios que es importante que nosotras lo abracemos y lo memoricemos. Somos hechura de Dios, creadas en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Entonces, que nada nos detenga. En conclusión, Ruth ha sido todo lo que una mujer debe ser: una esposa dedicada, una nuera leal, una buena moabita, pero ahora contempla otra vida y escucha a otro Dios. Hoy encontré algo que me encantaría leerlos, que dice que Ruth es una fuente de aliento. Esto está en la Biblia de Elizabeth Shores, para las que la tienen, se las recomiendo. Dice, constituye un ejemplo de carácter piadoso en medio de un mundo de maldad. También presenta una analogía importante de la obra de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque aquí el libro nos muestra cómo Ruth salió a trabajar en adversidad. En Moab seguramente no trabajaba, tenía una vida cómoda, pero ahora salió, pero se destacó por la excelencia. Y alguien la vio, Boaz. Boaz fue el pariente redentor, el pariente que la rescata, no solamente a ella, sino a Noemí. Y Boaz era el hijo de Rahab, la que salvó a los espías. Entonces, miren cómo Dios va usando a las personas a pesar de su pasado. Yo no puedo decir, no puedo juzgar, vos has sido esto, nunca vas a llegar a esto. No, Señor. Dios se jacta en eso, chicas, y nos transforma, nos cambia. Y tan es así que de su descendencia vino el Señor Jesús. Vos se compara
al Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Redentor. Si aquí hay alguien que todavía no tiene Cristo en su vida, te pido que no te demores. Reconoce que sos pecadora, abraza la fe cristiana, abraza el perdón que Jesucristo te da, porque Él por amor vino al mundo para ser sacrificado en una cruz y sustituirnos a nosotras en el castigo que nosotras merecíamos. En lugar de que nosotras seamos castigadas, Cristo fue castigado en una cruenta cruz, pero Él resucitó y venció con victoria la muerte, y hoy vive en nosotras. ¿Para qué? Para ayudarnos, para redimirnos, para que atravesemos este periodo de dificultad tomadas de su mano. Nada es imposible para Dios, y nosotras podemos decir como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quiero terminar con este versículo. Santiago 1:12. Hermanos míos, y yo lo personalizo para nosotros, hermanas mías, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectas y cabales, sin que os falte cosa alguna. Después lean ustedes con tiempo del versículo 2 al 15, que es un recurso muy lindo que y muy oportuno para ayudarnos a atravesar esa situación que nos toca vivir. Entonces, en conclusión, que nuestra cosmovisión sea la bíblica, impregnada por la palabra de Dios, que si hemos tomado una elección que no es la adecuada, como pasó con Elimelech, que se retiró a un lugar que no era el acertado, tomemos hoy una decisión acertada. A mí me encanta Elizabeth George, porque ella siempre es una mujer que ora mucho y tiene mucha pasión por la lectura de la palabra de Dios. Y ella te aconseja: si has dejado de orar, bueno, empieza a orar ya. Nosotros somos queremos humanizar tanto lo que Dios ya nos ha dado, que queremos ponernos reglas que Dios no nos pide. Entonces, no caigamos en esto. Retornemos, no seamos autosuficientes. Humillémonos, tengamos convicciones bíblicas y disfrutemos del poder restaurador del Señor, porque nos espera algo maravilloso y aquí comenzamos a vivirlo. El desafío es disfrutar en las pruebas, no disfrutar, sino tener bienestar, un bienestar que se llama gozo en la medida que yo voy atravesando la prueba. Que Dios nos bendiga.